Vamos a tocar un tema muy interesante que es en referencia a lo que se conoce en el mundo occidental como el libro de Hechos. Es uno de los libros como que trata la transición después de la ausencia física del Mashiach. Y por supuesto el objetivo de este libro está claro expresado bajo el mismo contexto del cual hablamos referencia al libro de Mateo. Bajo el mismo contexto, sea un libro de hace aproximadamente 2000 años que fue escrito, y por lo tanto hay que comprenderlo de esa manera. Estamos en la edición, próxima publicación de este documento con comentarios para esclarecer a todos aquellos que les interesa pues, indagar en todo este tema del personaje histórico desde una óptica claramente histórica, tomando en cuenta o mejor dicho, sin tomar en cuenta comentarios o perspectivas posteriores al escrito, por ejemplo, conceptos que salen del contexto histórico. Usualmente, como se leen estos escritos, pues hay una percepción, un prejuicio en la mente del lector, que se tratan de libros donde hay enfrentamientos entre judíos y cristianos. Los judíos que no creen en Yeshua, y los cristianos pues son los que siguen a Yeshua, y no es así la realidad. Realmente eso es una percepción posterior sobre estos documentos, el resultado de enfrentamientos religiosos entre dos religiones, el judaísmo y el cristianismo. Entonces hay que obviar, poner a un lado todos esos prejuicios que se crearon en la historia, tanto de judíos como cristianos, para poder comprender el texto en un momento donde no existían esos conflictos, sino que el texto realmente trata inicialmente de judíos y cómo ellos estaban reaccionando en ese momento con la manifestación del Mashiach en la persona de Yeshua, según los discípulos de Yeshua. Este libro que vamos a estar publicando los próximos meses, el texto está basado en el códice sinaítico. Es un códice en griego, pero es uno de los códices más antiguos que hay, uno de los manuscritos más antiguos que hay en referencia al texto popularmente conocido como el libro de Hechos. Entonces, lo que va a incluir, pues van a ser mis comentarios en base a los estudios que he hecho, solamente tomando en cuenta la fe o los conceptos que podamos tener sobre la persona histórica del libro, sino tomando en cuenta, como hicimos en el texto hebreo de Mateo, tomando en cuenta todo el contexto histórico. Entonces, lo primero que también nos preguntamos sobre este documento, el escrito más antiguo en idioma griego, es: ¿se escribió en griego o se escribió en hebreo? Y siempre que hablamos de este tema, clarifico. Cuando decimos que o hallamos la evidencia o queremos manifestar que un documento se escribió en hebreo y no en griego, no es por desechar el griego en lugar del hebreo, no es porque el griego sea un mal idioma, una manera rara de poder dirigirse al creador o hablar del personaje histórico. No es así, simplemente que estamos tratando de comprender que el documento fue escrito, obviamente sabemos que el autor es judío y que el contexto en general es judío. Ahora, el texto fue escrito en hebreo o en griego. ¿Cuál es la importancia de saber en cuál de los dos idiomas? La importancia es que si fue escrito en hebreo, entonces como vieron cuando hablamos del libro de Mateo en hebreo, vemos cómo el mensaje puede tener un significado diferente al significado que tendría si estuviésemos ante un texto en griego. Un ejemplo, cuando estamos estudiando la Torah en español, no vamos a decir, por ejemplo, y Moshe habló a los hijos de Israel y le dijo, en referencia al Mishkan, construyame un tabernáculo. No vamos a indagar en lo que significa tabernáculo en español, porque lo que dijo Hashem Moshe es un Mishkan. Entonces, tenemos que indagar en lo que el texto dice y saber que el español es una traducción para acercarlos a las personas que no conocen el idioma hebreo. Y acá sucede igual. El libro de Hechos, si nos damos cuenta o si tenemos la evidencia histórica de que el texto fue escrito en hebreo, entonces vamos a indagar no en los términos griegos, sino encontrar qué es lo que está detrás del término griego, cuál es el término hebreo.
y de esa manera entonces podemos comprender de manera más clara, más amplia, el significado del texto en sentido general. Y una de las cosas quizás que es más fuerte para comprender es que la tradición, ¿no? La tradición occidental pues ha transmitido una serie de conceptos o de creencias que no tienen sostén en el propio texto. Por ejemplo, en este caso, ¿quién escribió el libro de Hechos? Según la tradición cristiana fue Lucas. Escribió también el libro de Lucas, y el libro de Hechos es como una segunda parte del libro de Lucas, pero realmente no hay evidencia interna en el documento que nos clarifique que Lucas es el autor. Te menciona un personaje llamado Lucas, pero no, el texto no dice que el autor es Lucas. Entonces, si indagamos en la evidencia interna, vamos a darnos cuenta de que el autor del documento realmente es Sila, que en español se llama Silas o Silvano. No voy a indagar en todo la evidencia, ¿no? Pero esto va a estar claramente en el libro, de cómo claramente existe la evidencia interna de que Sila, el acompañante de Saúl, después del capítulo 15, es el autor del texto, y claramente la evidencia la van a poder leer. Entonces, una de las evidencias de por qué el texto está escrito en hebreo y no en griego es que existe dentro del texto una serie de hebraísmos, gran cantidad de hebraísmos. Un hebraísmo, como ustedes sabrán, es una expresión típica del idioma hebreo, que no tendría una traducción correcta a otro idioma que se traduce de manera literal. Como vimos el caso ayer, cuando Hashem le dice a Jacob, Jacob tenía miedo, temía bajar a Egipto, y Hashem le dice, literalmente, si traducimos literalmente al hebreo, dice, yo bajaré contigo y te haré subir y también te haré subir. Es un hebraísmo que no se traduce así al español porque no se entiende en español qué significa eso. Simplemente cuando dice te haré subir y te haré subir, es una reafirmación, simplemente que es algo peculiar, esas reafirmaciones de repetición de verbos en el lenguaje hebreo. Así que está lleno el libro de Hechos de hebraísmos, y esta es una de las evidencias más claras de que estamos ante un texto que fue escrito en hebreo. Si hablamos en español, yo no les voy a hablar en hebraísmos, les voy a hablar quizás en dichos muy particulares del idioma español, porque no tendría sentido hablarles en hebraísmos. Entonces, estos hebraísmos nos dan a entender que el documento fue escrito en hebreo y que el traductor al griego muchas veces tradujo literalmente el texto, y gracias a esa traducción bastante literal es que podemos reconstruir el texto al hebreo. Porque si la expresión en hebreo, por ejemplo, en el ejemplo que le puse de Jacob, cuando Hashem le dice, yo te haré subir, si el autor de la Septuaginta, la mayoría de los textos al español son traducidos en base a la Septuaginta, si el traductor al griego del hebreo hubiese dicho literalmente, Jacob, no temas, porque yo te haré subir y también te haré subir. Claramente, una persona que sabe hebreo dice esto en hebraísmo. Y eso es lo bueno que tenemos en este documento, el libro de Hechos. El traductor al griego, en la mayoría de los casos, pues perpetuó, hizo una traducción bastante literal. Hay varios ejemplos y no quiero abundar en todos ellos, pero por ejemplo, algunos de ellos a ver, buscar los que sean más sencillos de comprender. Bien, uno de los ejemplos se encuentra en el capítulo 1 y el verso 15, donde dice el autor que habían 120 contados por nombres. Si alguien quiere leer el texto, por favor. Es el libro de Hechos, capítulo 1, el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Como 120 en número. Esa es una traducción al español. Pero si vamos al griego, el griego dice literalmente, eran como 120 el número de nombres. Eso es lo que dice en griego. Al español, los que traducen al español, pues no tradujeron el número de nombres, sino el número de personas allí reunidas.
Cuando una persona que conoce el hebreo ve que el griego tiene esta expresión tan peculiar que no es del idioma griego, el número de nombres. Recordamos, por supuesto, ya leído la Torah, el libro de números, el cual estamos estudiando en la parashá. En el libro de números se usa esta frase idiomática, este hebraísmo, que es Mispar Shemot, el número de nombres. Es una frase idiomática porque no tiene sentido en español, que habían 120 números de nombres. No tiene sentido en español, y en griego, solamente en hebreo, donde es una frase que se entiende. Luego en el capítulo 1 y el verso 25, dice Shimon Kefa, haciendo referencia al suceso de Yehudá, de Judas Iscariote, dice allí, Shimon dice, se extravió Yehudá para irse a su lugar. Se extravió Yehudá para irse a su lugar. Es una expresión que parece, bueno, tiene cierto sentido, pero la persona que sabe hebreo sabrá que cuando en Israel, o en un contexto judío, cuando una persona murió, una persona haya fallecido, y se menciona su nombre, ¿qué es lo que se dice? Shehalach le'olamo. Menciona el nombre de la persona y se dice que se fue a su mundo, se fue a su lugar. Esa expresión que se usa en el idioma hebreo, basado por supuesto en el libro de Eclesiastés, donde dice que el ser humano cuando se muere va a su Bet Olam, va a la casa, va al lugar de su mundo. Claramente entonces es un hebraísmo lo que leemos, lo que Shimon Kefa está diciendo cuando menciona el nombre de Yehudá, un fallecido, es como diciéndole Shehalach le'olamo, que se fue a su mundo, se fue a su lugar. Vemos entonces cómo de igual manera el traductor al griego perpetuó este hebraísmo. Luego en el capítulo 2, el verso 33, haciendo referencia a Yoshua, dice el autor que fue exaltado a la diestra de Elohim. Exaltado a la diestra de Elohim. ¿Qué significa que un ser humano sea exaltado a la diestra de Elohim? Antes clarificamos que el concepto hebreo, pues, todo se plasma, se dice de cierta manera visual, ¿no? Hablamos que Elohim tiene una diestra o una izquierda, pero obviamente eso es simplemente simbólico, es para comprender algo que se perpetúa en el texto griego, porque repito, es una traducción bastante literal del texto hebreo. Y ser exaltado a la diestra de Elohim es estar en la posición más alta de poder y autoridad. Quien está al lado del rey, esto es el segundo del rey. Entonces es una expresión idiomática a través de la cual el judío puede expresar que el Mashiach es un ser con gran autoridad después de Hashem, porque está sentado a la diestra de Hashem. Es una otra expresión idiomática. Esto es por supuesto basado en el libro de Salmos, cuando David dice: siéntate a mi diestra, que te ponga a tus enemigos bajo tus pies, bajo tu dominio. Es en este sentido. No es que el ser humano, el Mashiach, va a sentarse realmente en un trono donde se encuentra Elohim a su izquierda. No es así, sino que, repito, son ideas que es totalmente lo opuesto a las ideas abstractas del concepto de la mentalidad occidental. También en el libro, en el capítulo 2, el verso 41, dice el autor que se añadieron aquel día, este es el día de Shavuot, se añadieron aquel día como 3,000 almas a la fin de Shavuot, a la fin de Fashot. Cuando en español se habla de almas, pensamos alma, espíritu, ¿cierto? Sin embargo, Fashot, o en plural o en singular, Nefesh, es un término que sí, en algunas instancias se refiere al alma, a la parte espiritual del ser humano, pero también es un término para referirse a la persona. Muchas veces cuando la Torah se dice, cuando alguien, una persona, haya cometido un pecado, tendrá que ir al Mishkan, y ese término, esa persona que encontramos en español, detrás de eso está el término Nefesh. O sea, cuando un Nefesh pecare, y es por esto que la traducción acá debe ser, no es que habían 3,000 almas, 3,000 espíritus, sino que 3,000 personas. Otro tema importante, que sí tiene el contexto teológico, que sí nos cambia la perspectiva, es
el capítulo 2 y el verso 42, donde se nos habla del partimiento del pan, Betziat Alejem. Y por supuesto, en la religión occidental piensa que es un tipo de ceremonial que hacían, que era el partimiento del pan, y algunas personas lo conectan con Pesaj. Entonces dicen, pues Pesaj o la cena del Señor, se repetían todas las semanas. Porque aquí dice el partimiento del pan, y acá cuando leemos lo que ocurrió en Pesaj, que el Mashiach partió el pan. Y realmente, Betziat Alejem, para aquellos que saben hebreo, no está haciendo referencia a una cena en particular, sino simplemente es un término técnico, es un hebraísmo, para hacer referencia al momento de cenar. O sea, no es que iban a hacer una cena particular, religiosa, X día, sino que Betziat Alejem, el partimiento del pan, se refiere al momento de partir el pan. ¿Por qué? Porque, como vieron que se ha practicado también, en toda la comida, cada vez que se va a comer, en un lugar judío tradicional, pues tiene que haber el pan. Porque se dice la berajá sobre el pan. Entonces, se parte el pan. Dice la berajá y se parte el pan. Entonces, el partimiento del pan es una expresión idiomática para hacer referencia a la cena. Cenaban todos juntos. Eso es lo que quiere decir. Y de hecho, por supuesto, lleva una bendición, pues se parte el pan. Y véanse ustedes que, de hecho, el que parte el pan es el Kotsea. Literalmente, el que parte. ¿Quién es el que dirige un ceremonial? El que parte. Todos estos ejemplos y muchos más nos clarifican que claramente estamos ante un texto hebreo y que comprenderlo sin tener presente los hebraísmos, sin tener presente los conceptos del mundo hebreo, pues se nos dificulta comprender el documento. Bien, ahora quiero hablarles brevemente del contexto del libro. Y este contexto, desde los pies a la cabeza hasta los pies, todo el formato del documento, el libro de Hechos, o el contexto, ha sido desformado, ha sido percibido de una manera errada. Por supuesto, para justificar creencias, para justificar dogmas. Si nosotros leemos, lo primero que tenemos que tener presente es la primera palabra. Es la ausencia de un rabino ante sus discípulos. Ese rabino es considerado el Mashiach por los discípulos, no por todo el pueblo, por los discípulos. Entonces, no se puede perder este contexto. El rabino, discípulos, y que los discípulos ven a esa persona, a esa figura como el Mashiach. Entonces, en base a ello es que se nos habla del Malhut Hashem, del reino de Hashem, y por eso dicen los discípulos en las primeras secciones del libro: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Vemos que la percepción que tienen los discípulos todavía sigue como naturalmente debiese ser, esperando la restauración del reino de Israel, como bien clarificaba Yehudá ayer. No le preguntaron: ¿cuándo nos llevas al cielo? ¿No? ¿O cuándo estructurarás la iglesia? ¿No? ¿Cuándo nos vas a salvar? Nada de eso, porque son conceptos que surgieron posteriormente sin contexto alguno hebreo. Entonces, el hincapié que tenemos desde el principio es el restablecimiento del reino de Israel. ¿Por qué? Lo acabamos de explicar en la conferencia anterior. Para que haya un mundo, el mundo que previeron los profetas, ese mundo de paz, de armonía entre todos los seres humanos, dijimos que tiene que haber una nación previamente que ilumine a las demás naciones, que les enseñe los principios de la Torah. Y esos principios de la Torah lo puede impartir solamente desde una nación, desde un reino. Obviamente son términos de la época: el reino, el rey, quizás hoy diríamos el país, el presidente. Entonces, debido a que los descendientes de Israel estaban entre las naciones, recuerdan, había tomado lugar el exilio, se encontraban muchos exiliados previos, inclusive al exilio romano, que fue el mayor. El Mashiach les dice: ustedes no saben cuándo se va a restaurar el Malhut Shamayim, pero les clarifica y les recuerda: para que se establezca el Malhut Shamayim, tienen que quererlo, tienen que desearlo, tienen que procurarlo. Y esto finalmente pues traerá la luz al resto de las naciones. Así que
el Mashiach los envía no solamente en Yehudá, no solamente en Judea, en Galilea, en Samaria, sino que los envía a las naciones. Y pues el teólogo o la persona que no ha estudiado mucho, pues como provee algo nuevo, el Mesías vino a transferir el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de redención a los gentiles también. Y en cierto grado tendrían razón, pero no es así como explicamos ayer. No es pasando al judío por encima y llevando el mensaje al gentil, sino que es el judío y después el gentil, porque el judío es el que tiene que ser luz, y consecuentemente a esa luz el resto de los gentiles pues se integran a la nación de Israel, el que desee, y en forma general no están forzados a integrarse, no es el objetivo, sino que cada uno cumpla la función en su mundo. Y por eso los profetas nos hablan, como dije ayer, de una luz que va entre las naciones, y que esa luz sí que hará que muchos gentiles sean iluminados, que muchos de ellos pues abandonen la idolatría, y después dice que algunos de ellos serán Yerim, o sea, se integrarán a la nación de Israel. Esta es la percepción, el contexto en el cual los profetas nos hablan del futuro en términos de redención. Ahora bien, cuando hablamos del reino de los cielos, que es lo que viene a implantar el Mashiach, pensamos de igual manera que el hecho de usar el término cielos se refiere a un reino espiritual, un reino en las nubes. Y volvemos otra vez al inicio. Estamos hablando en un contexto hebreo donde se usan los símbolos para comprender la realidad superior. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del reino de los cielos, el término Malkut Shamayim significa, en realidad, para una persona que habla hebreo, significa nada más y nada menos que el reino de Hashem, el reino de Elohim. Y de hecho, cuando leemos los escritos de los discípulos, vemos que se usan ambos términos, Malkut Ha'el, Malkut Ha'elohim y Malkut Shamayim. Porque es lo mismo, dijimos que anteriormente, dijimos que el término cielos es un equivalente a Elohim, a Hashem. De igual manera decimos Hashem, no decimos el nombre. Y de igual manera Shamayim, en algún momento de la historia, fue un término que los judíos usaron para referirse al Creador. Por eso Irat Shamayim, hay que tener temor al cielo, la bendición del cielo. Recuerden cuando el hijo pródigo, llamado el hijo pródigo, comete todos sus errores y decide regresar, que es lo que dice el texto, ¿verdad? Y contra el cielo. Obviamente no está hablando del cielo físicamente, sino que Shamayim es un término que equivale para el judío de aquella época, y inclusive hoy, como dije, hay muchos términos usados similarmente, hace referencia a eso, ¿no? Así que el Malkut Shamayim, todos entendemos que es el reino de Dios, el reino de Elohim, perfecto. Y si yo les dijera que el Malkut Elohim, el reino de Dios, el reino de los cielos, también es un equivalente al reino de Israel, pues muchos dirían, ¿cómo así, no? Así. Pues si leemos el libro de las Crónicas, cuando Salomón es elegido para ser rey, dice el profeta que Salomón se sentará sobre el trono del reino de Hashem. ¿Qué significa esto? Contextualizándolo con lo que hablamos anteriormente. La nación modelo es Israel. Por lo tanto, el reino de los cielos, que significa la soberanía, la justicia divina, baja al mundo a través de una nación, a través de un reino, en términos modernos, a través del gobierno de un país. Entonces, el rey de ese país, en términos modernos, el presidente del país, está sentado en el trono del reino de Hashem. Entonces, vemos que son sinónimos. El reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de Israel son sinónimos. Y por consecuencia a ello, los hijos de Israel los reyes de Israel son identificados como hijos de Elohim. No porque sean seres divinos, sino porque llevan la autoridad de Elohim. Por esto encontramos los salmos donde dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Son términos que aplican a David y si tienen un contexto mesiánico, pero como explicamos ayer, son diferentes maneras de cumplimiento. Comprendiendo entonces que el reino de Hashem es el reino de Israel, tiene sentido cuando los discípulos preguntan al Mashiach: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo se va a manifestar la justicia y la soberanía del Creador para la tierra?
¿Cuándo va a ser eso? Y el Mashiach le dice, no se sabe cuándo. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Traer a muchos hijos de Israel en Teshuvah. Porque como ocurrió en Egipto, la redención de Egipto, también como decía Yehuda, es nada más que un patrón que se repite en la redención mesiánica. La redención de Egipto fue forzada. Recuerda que los hijos de Israel no querían salir. No querían salir, tuvo que Moshe ir otra vez y decir eso. Lo mismo pasó cuando se manifestó el Mashiach en el primer siglo. Tuvo que venir el Mashiach y hacer su función, porque los hijos de Israel no querían obedecer. Pero la segunda parte de la redención ya tiene que ser entonces de abajo hacia arriba. Las personas, los hijos de Israel, buscando ese reino, y es lo que el Mashiach les está revelando entonces. En base a ello, entonces el autor nos dice que el Mashiach envía a sus discípulos, sobre todo los Shiluchim, esto es a los representantes autorizados por él, para transmitir la enseñanza que él les ha dado. Él se ausenta y deja a unos representantes, lo que se conocen como apóstoles. Y les da 4 encomiendas particulares. Me serán testigos, porque eso es lo que hace un shaliach, un apóstol, es representar al que les envió. Me van a representar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y como dijimos ayer, hasta lo último de la tierra. Y explicamos que este término, desde lo último de la tierra, es la pauta que tiene la teología cristiana occidental para decir, ahí estamos nosotros. Esa es la iglesia que se formó ya no con judíos, sino con los gentiles. Pero, como lo dije anteriormente, existen varias citas en los profetas donde, y quiero leérselas brevemente, donde se nos habla de que los hijos de Israel serían dispersados hasta el confín de la tierra, y llegaría el momento que serían recogidos de aquí. Por ejemplo, le cito brevemente al profeta, a Moshe, en Deuteronomio 28, donde dice, Hashem te dispersará entre todos los pueblos a un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra. El confín de la tierra es el Ketzehar, es la punta, son los extremos. Allí, dice, servirás a dioses de madera, de piedra, que ni tú ni tus padres conocieron. Entre las naciones no hallarás descanso. Entonces, entre las naciones es un equivalente a los confines de la tierra, donde en esa época había muchos, en la gran mayoría de los judíos, yo creo que hasta el día de hoy, existe más en el exilio que en la propia tierra. En Isaías 62 dice, Hashem ha proclamado hasta el confín de la tierra, o sea, Ad Ketzeha Haaretz, decid a la hija de Sión. Dice el profeta Isaías, no dice, decídles a los gentiles, sino que en lo último de la tierra, el profeta Isaías dice que Hashem va a decir, díganle a la hija de Sión, los hijos de Israel, he aquí tu redención viene. Estamos contextualizando las palabras del autor de este documento en un contexto hebreo. Existen muchas más evidencias. Quiero leerles como final Isaías 49, que dice el Eterno, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Dice, te haré por luz a las naciones. ¿Pero con qué objetivo? Ya vimos el objetivo del por qué. Porque entre las naciones estaban los dispersos. Para que mi redención alcance hasta los confines de la tierra, que sea Aretz. Mira, estos vendrán de lejos, retornarán. Así dice el Eterno. He aquí levantaré hacia las naciones mi mano. Traerán a tus hijos, los hijos de Israel, en brazos, y tus hijas en hombros serán llevados. Entonces, si hay un beneficio para el resto de las naciones, obviamente porque la luz de la Torah se imparte en las naciones, pero el objetivo es Israel, pero obviamente una vez que la luz llega a las naciones, también los gentiles aprenden sobre el monoteísmo y aprenden los principios que se desprenden de la Torah. Así que cuando el autor nos habla de estas 4 comisiones, nos está hablando de zonas geográficas a las cuales entrarán sus representantes, y no está haciendo referencia a individuos. No está diciendo vayan a los judíos, vayan a los samaritanos, vayan a los gentiles.
no está diciendo eso, está hablando de, no de individuos, sino de zonas geográficas. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De hecho, podemos ver cuando Saúl llega a una de las sinagogas, en las primeras visitas que hace Saúl, que en las sinagogas está hablando acerca de una promesa. La promesa es que dice: Elohim levantó a Josué de la simiente de David. Son las palabras de Saúl, como redentor para el mundo, como redentor para Israel. Que esta redención tiene un beneficio para los gentiles, por supuesto que tiene un beneficio, pero siempre tomando en consideración que es primero y que es segundo. Saúl, cuando llegan los que están en Roma, entonces están las cartas de Saúl a las comunidades en Roma, dice: a los cuales también llamó, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también entre las naciones. Pero por supuesto, los textos, como mencionábamos anteriormente, traducidos en base a James Strong, dice, no dice, sino también entre las naciones, sino que dice, sino también a los gentiles. Y por supuesto, el lector que no conoce muy claro los conceptos, pues los tergiversa. Y estoy seguro que en sus mentes existen muchas preguntas, en referencia a muchos textos, pero acá no dice que es a los gentiles. ¿Cómo explicar esto? Estoy seguro que todos tienen una explicación. Solamente estoy dando ciertos ejemplos porque cada texto tiene un contexto. Y para que entendamos de mejor manera, tomemos en cuenta, por ejemplo, que en esta cita de la carta a las comunidades en Roma, Saúl está diciendo que estas palabras y cita a un profeta, el profeta Osea. Dice Saúl, repito, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos. Entonces estamos viendo otra vez que está hablando de zonas geográficas. Entre los judíos, no dice nos llamó a nosotros los judíos y llamó a los gentiles. Dice nos llamó a nosotros de entre los judíos, sino que también de entre las naciones, o sea, los asimilados, los helenizados. Entonces dice Saúl, esto está en el capítulo 9 del libro de la carta a las comunidades en Roma. Entonces dice Saúl, como dice Oseas, y aquí está la cita: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Entonces, los teólogos dicen, ahí está clara la evidencia. Aún los profetas hablaron de eso, de que el gentil también sería parte de la nación de Israel, sin abandonar su gentilicio. Puede ser siguiendo gentil y puede ser parte también de la nación de Israel. Sin embargo, si vamos al contexto del libro de Oseas, no está hablando de los gentiles, sino que está hablando en el capítulo 2 de los descendientes de Israel entre las naciones. Eso es lo que dice el profeta Oseas. Y si comprendemos eso, entonces podemos comprender por qué Saúl está yendo dentro de las naciones y está citando una profecía de Oseas donde dice que Hashem llamará pueblo mío al que no era pueblo mío. Pero el término así de simple parece que en efecto el que no era pueblo mío era los gentiles. Pero si leemos el contexto vamos a ver que realmente quien se convirtió en no pueblo mío es en base a la conducta que tomaron los hijos de Israel. Cuando el hijo de Israel desobedece la Torah, automáticamente es cortado del pueblo, como está dicho en diferentes secciones de la Torah. Quien no vive de acuerdo a los mandamientos será cortado del pueblo. Entonces, esas personas que se cortaron del pueblo porque se alejaron de los mandamientos, en ese momento de alejamiento, eran llamados, o sea, no era mi pueblo, pero llegará el momento en que harán Teshuvah, la luz llegará a ellos, a las naciones, y entonces la nación los llamará pueblo mío. Y por ello es que siempre hago hincapié que siempre Saúl, todos los shilifim que fueron al exilio, donde iban eran las sinagogas. ¿Y qué dijimos? Que las sinagogas estaban compuestas dentro y fuera de Israel de varios grupos de personas. Estaban los que se definen como judíos, que eran las personas que observaban la Torah, no se habían apartado de la Torah. Estaban los helenistas, lo cual se traduce en las Biblias cristianas como los griegos, para despistar, por supuesto, el contexto verdadero. Estaban los judíos, los helenistas. Estaban los gerim, que gerim significan lo que se conocen como conversos. Y estaban los ire Elohim. Cuatro tipos de personas. Los gerim son las personas que no eran descendientes de judío o de Israel,
pero se estaban integrando gradualmente a las sinagogas en el exilio, o si era dentro de la tierra de Israel, se integraban en una sinagoga, una comunidad judía. Y los Irei Elohim siempre eran bienvenidos a las sinagogas para aprender sin ponerle sobre ellos el yugo de la Torah, porque no debiesen tomar un rol que no les corresponde. Y ambos convivían en las sinagogas. Entonces, este es otro de los principios que se debe tener presente, que los griegos en el libro de Hechos no son griegos, no son gentiles, sino que son judíos helenizados, judíos que vivían como griegos. Y pusimos el ejemplo ayer, por ejemplo, del libro de Juan, cuando se hizo referencia al exilio de los griegos. Los griegos no tuvieron exilios o dispersión, sino que es el exilio de los helenistas. El otro error que tienen los teólogos en referencia a este libro es que la mayoría de las personas identificadas como incircuncisos en el libro de Hechos son personas gentiles. Ok, parece que tiene sentido, ¿no? Los judíos se circuncidan, los gentiles no se circuncidan. Pero si vamos a la historia, podemos comprender, es una historia, un momento en la historia donde la helenización había sido adoptada por gran parte del pueblo judío en el exilio, aún dentro de la tierra de Israel, y por lo tanto muchos judíos no estaban circuncidados, y de hecho en el Talmud se habla de los Arelei Israel, de los israelitas incircuncisos, y es importante que este término también es utilizado en sentido alegórico. Una persona incircuncisa es una persona que no actúa de acuerdo a la Torah. Entonces, cuando dice Shimon Kefa y estos líderes se van a orientar en la circuncisión y nosotros nos vamos a la incircuncisión, ¿qué significa? Alegóricamente, nos vamos a los helenizados, a Arelei Israel, a los que no viven de acuerdo a la Torah. ¿Estén circuncidados o no? El término incircuncisos es un término alegórico para hacer referencia a un judío que no vive de acuerdo a la Torah. Esto también se aplica, por supuesto, a gentiles, pero en este contexto es obviamente que es a judíos. Y el ejemplo lo hablamos, por ejemplo, en el libro creo que lo mencioné el día de ayer, en el capítulo 15 del libro de Hechos, de la primera reunión para tomar una posición halágica, qué se va a hacer con las personas que no están circuncidadas. No es necesario circuncidarlas o no, porque la opinión mayorista para aquel momento de la historia es que sí. La persona se quiere integrar a la nación de Israel, debe circuncidarse. Y anteriormente pusimos varios ejemplos de que existían rabinos en esa época que decían que no tiene que circuncidarse, pero la mayoría opinaba que sí, que la persona debe ser circuncidada. Entonces, obviamente, la concepción a la cual se llega es que, repito, si son incircuncisos es porque eran gentiles. La pregunta que surge es, ¿por qué si el gentil no debe guardar la Torah, por qué en el hecho ellos 15 se nos dice que algunos judíos fueron a perturbar a personas incircuncisas y le dijeron, ustedes tienen que ser circuncidados? Obviamente porque estaban guardando la Torah. Y si estaban guardando la Torah es porque no eran gentiles. La única manera por la cual un judío le puede decir a otra persona, usted tiene que circuncidarse, es porque esa persona es descendiente de Israel y porque está guardando la Torah. Entonces, eso es lo que ocurría en Antioquía, que, como dije en la sección de ayer, eso ocurrió, en el contexto histórico, ocurrió cuando tomó lugar el asesinato de Esteban, y temor a recibir más persecuciones por parte de orden saducea, entonces tuvieron que retirarse a diferentes lugares, y uno de esos lugares fue Antioquía, y le comenzaron a hablar a los helenistas, o sea, los judíos helenizados de Antioquía. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 15, ya hay un evento precisamente en Antioquía, en base a qué evidencia se puede decir que los incircuncisos de Antioquía eran gentiles. Si el texto nos dijo que los que llegaron a Antioquía, los judíos que llegaron a Antioquía, le hablaron a los helenizados, y los helenizados significan incircuncisos. Entonces, no hay sentido por el cual pensar que los incircuncisos en el texto del libro de Hechos es un equivalente a gentiles. El término, si se puede aplicar, repito, pero en base al contexto, no eran gentiles, eran personas helenizadas.
La percepción también que se tiene sobre estos viajes de Saúl, sobre todo al exterior o al exilio, es que, por supuesto, iba predicando de calle en calle, iba vociferando, arrepentíos, iba por todo lugar, griegos, gentiles, paganos, a todo el mundo, a las plazas gritando para que se arrepintieran. Y no es la realidad, eso es lo que se enseña, pero usted va a estudiar donde supuestamente está basado esa enseñanza y no es así. Saúl va de sinagoga en sinagoga, donde el gentil que está escuchando la sinagoga no es una persona que nunca ha escuchado de Dios, no, el gentil que está en la sinagoga es una persona monoteísta, quizás no tiene mucho conocimiento de qué es el Mesías, pero quizás sí tenga algo de conocimiento porque asiste a la sinagoga. Entonces, Saúl no iba a los gentiles por las calles, sino a los gentiles que estaban integrados ya a una comunidad, personas gentiles que tienen un conocimiento. Entonces, no es como se enseña, y que muchas personas lo practican, de ir a tocar por puerta en puerta, porque vas a tocar la puerta de una persona que no está capacitada para recibir ese mensaje, o vas a obligarlo a que crea un dogma, un concepto el cual no le pertenece, ¿no? Entonces, sí, realmente en el libro de Hechos se mencionan dos instancias donde Saúl interactúa ya con gentiles paganos, gentiles que no conocían nada de Israel y de Mashiach. ¿Y qué sucede en esas dos instancias? La primera, Saúl se encontraba con Barnabá, y ¿qué quisieron hacer los gentiles? ¿Recuerdan? Ofrecerle sacrificios como si ellos fueran dioses manifestados. ¿Pueden ver entonces, comprender la diferencia? Lo que un gentil dentro de una comunidad judía podía comprender el mensaje de Saúl, porque él estaba enterado de un poco de cosas, y cuál reacción es la que toma un gentil que no conoce nada. La segunda interacción, porque son dos interacciones nada más que Saúl tiene con gentiles paganos, es cuando dice que estaba hablando judíos y de personas en una plaza, y llegan los filósofos griegos y dice que lo arrastran a la plaza donde se hablaba de todo tipo de teología o de filosofía, mejor dicho, griega. Y entonces se le pregunta a Saúl, ¿de qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando de la resurrección? ¿Estás hablando del Mesías, de Jesús? Explícanos. Y Saúl les explica. Son las dos únicas instancias en que Saúl interactúa de esta manera. Y la conexión que hay entre estas dos instancias, en contraste de las instancias en que Saúl habló a gentiles dentro de un contexto judío, dentro de las sinagogas, es que cuando Saúl hablaba en una sinagoga, citaba la Torá, citaba el Tanaj, para que se cumpliera lo que fue escrito. Pero cuando Saúl habla a los gentiles paganos, no les cita la Torá, no les explica realmente a profundidad que el Mesías debió cumplir ciertas profecías. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían conocimiento. Entonces, lo que hizo Saúl es transmitirles una idea monoteísta. Recuerden cuando tomó el ejemplo de las imágenes, le digo, aquí no hay ninguna imagen, este es el Dios de Israel, este es el Dios del cual yo estoy hablando. Y no les dijo, arrepentíos y aceptar a X persona como el Salvador, si no se van a perder. No, saludos. ¿Por qué? Porque el gentil, que es pagano, que es idólatra por desconocimiento, el mensaje que le podemos dar como judíos, como descendientes de Israel, es que abandonen la idolatría y que acepten a un único creador, un poderoso, por encima de todos poderosos, y ese mensaje monoteísta que podemos transmitirles sin convertirlos a la fuerza, sino que si quieren integrarse, están bienvenidos, como el hecho de Cornelios. Cornelios obviamente no era ascendencia judía, israelita, sin embargo se integró a la nación de Israel. Pero ¿quién era Cornelio? ¿Un pagano? Un temeroso, un Elohim, lo que, como dijimos, existían en las sinagogas, una persona ética que ayudaba a la nación de Israel. Entonces se toma también el ejemplo de Cornelio para decir que todo el mundo puede integrarse a la nación de Israel, no importa lo que hagan, no tiene que guardar mandamientos. Si vemos lo que nos dice el autor sobre Cornelios, son dos cosas importantes. Dice que oraba al Dios de Israel y que daba sedacot a las sinagogas, al pueblo de Israel. Había una conexión entre el pueblo y el Dios del pueblo. La primera conversión, entre comillas, para usar un término moderno, la primera conversión que encontramos en el Tanaj es la conversión de Ruth. Yehudá ayer estuvo comentando sobre eso. Que dijo,
¿Cuál fue la declaración de Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. La conexión del pueblo y Dios. No se puede separar. A los gentiles, a los paganos, sí, hay un solo Dios y le transmitimos la idea de Dios. Pero para integrarse en este pueblo tienes que abandonar tu pueblo y entonces entrar en el pueblo de Israel. Y entonces vemos de qué manera Cornelio entró, de la misma manera que entró Ruth, abandonando todo su pasado romano e integrándose a la nación de Israel. Así que de manera sencilla, he querido, yo sé que es tarde y muchos tienen que viajar lejos, pero sí he querido pues, llenar esta petición que me han solicitado, porque como dije, el libro de Mateo es muy importante, pero después vienen escritos y como que parece que es una transición. Eso era para los judíos, pero ahora viene a los gentiles, saltando a los judíos, ¿no? Y la realidad estamos viendo que es otra diferente. Repito, sin crearles complejos a las personas que puedan pensar que esto es cuestión de raza, es cuestión, ¿no?, genética, no necesariamente, sino que el pueblo de Israel, como otros pueblos, las personas se pueden integrar, pero tienen que estar conscientes de que tienen que integrarse conscientemente, abandonando la otra nación, la nación previa. Y esto no significa por supuesto que abandonemos todas ciertas prácticas o formas de comer. Ahí hablamos anteriormente de la forma de comer en México. Por supuesto, eso se puede perpetuar porque es algo que nos gusta. Nacimos comiendo ese alimento y nos gusta. Se puede perpetuar mientras eso no esté en contra de las mitzvot de la Torah entregadas para la nación de Israel. Y así, ese mismo principio se puede aplicar a todas las demás prácticas y costumbres que tienen todas las naciones. Son muy positivas, pero no todas son acorde al espíritu de la Torah, y por ello hay que abandonar ciertas costumbres que, repito, no son malas, pero no son buenas para los hijos de Israel. Y de esa manera es una breve introducción al libro de Hechos, despejando todo como decía anteriormente, este baño o este polvo religioso que ha caído sobre él y entorpece la mente del lector. Y no solamente no es justo con él mismo, no es justo con el autor, y es algo contraproducente en su mundo espiritual, en su mentalidad, en su conocimiento, en su ideología de la vida. Viven una confusión totalmente porque le han hecho creer algo que realmente no es. Y ante los ojos del Creador, que es lo que importa, no es. Así que si hay alguna pregunta que quieran realizar en este momento, por supuesto relacionada con el tema. ¿Cuándo va a salir su libro? El libro va a salir, estaba hablando, entre 5 o 6 meses más o menos, va a ser publicado. Estamos corrigiendo y leyendo el texto una y otra vez, porque pensamos pues editarlo, que contenga el texto en griego, en hebreo y español. ¿Por qué el griego, el hebreo y el español? Si ustedes notan, los Sefer Torah, los libros de la Torah editados por casas judías o editoriales judías, tienen la característica que siempre tienen el texto original, ¿verdad? Y a la otra página la traducción. ¿Por qué? Para que el lector juzgue si el autor manipuló el texto o no, si el autor puso su opinión en el texto o no. Entonces, no son como las Biblias para el concepto occidental, donde lo que tienes es una traducción, y si quieres leer el original tendrías que ir a la biblioteca, solicitar un permiso y que te presten el manuscrito. Entonces, dependen de traducciones, y depender de traducciones es depender de los conceptos, de la ideología que tenía el traductor, y es por eso que la Torah siempre tiene el texto hebreo, y cuando se traduce cualquier libro, pues para respetar al lector se le da el texto más antiguo, en este caso el griego, una restauración del griego al hebreo, y la traducción española en este caso, para que el lector no sea engañado o no se crea, o sea, para que el lector también pueda juzgar sobre el documento. Y un dato interesante es que la primera Torah, los 5 libros de la Torah impresos en libros, es la Torah con el comentario de Rashi, uno de los comentaristas más destacados.
dentro del judaísmo sobre la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah con comentarios? Porque la Torah es un texto para ser estudiado. La Torah no todo el mundo la puede comprender. Y la evidencia está que hay una sola Torah y hay muchas opiniones sobre la Torah, hay muchas religiones en base a la misma Torah. Eso es lo que sucede y por eso la primera Torah impresa en libro viene con el comentario de Rashi, para que el lector tenga una base y pueda comprender la Torah, en este caso de acuerdo al comentario de Rashi, en otros comentarios de Ramban. Y siguiendo esa línea de pensamiento, pues también he querido incluir un comentario del libro de Hechos. Por supuesto no es el mismo grado de santidad que la Torah, sino que es un libro que nos ayuda a comprender quiénes somos, por qué tenemos el pensamiento, por qué vivimos en base a la convicción de que esa persona es el Mashiach, es Rabbi Joshua, y cómo conducirnos en base a su enseñanza, cómo ser leales a su legado de él y sus discípulos, y cómo ser honestos con nosotros mismos, no escondernos detrás de religiones y pensar que estos escritos fueron hechos simplemente para buscar en ellos promesas, sino para buscar en ellos exigencias de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de la Mashiach y a la voluntad de Hashem. Con respecto a todo el hebraísmo que tiene el texto de Maser Ashubin, es algo positivo, entonces, con toda esta tergiversación y más la manipulación de que el texto original, tal cual salió de la mano del autor original del texto, fue hebreo o fue griego, porque no sé, o sea, como usted ha comentado que el texto más antiguo es en griego, entonces, y entiendo un poco este concepto, esta idea, y quiere decir que el texto fue escrito en griego 100%, si hay una pista o una... El manuscrito más antiguo está en griego, no significa que el original, porque no se han encontrado originales. De hecho, es un milagro que se encontraran los rollos del Mar Muerto, y ha sido una gran ¿cómo se dice? Una gran importación para estar seguros de que el texto de la Torah, el texto masoreta, está, digamos, un 99% igual al texto de hace 2000 años atrás. Porque el texto masoreta no es tan antiguo. El texto de la Torah más antiguo se encontró en los rollos del Qumran. De igual manera pasa con todo escrito. ¿Qué escrito tenemos ahora de los discípulos de Hillel? Ninguno, no sabemos nada de Hillel, con excepción de algunos relatos antiguos sobre su persona. Literatura antigua, hace 2000 años atrás. Se preservaron los rollos del Qumran porque los guardaron de manera correcta para que fueran preservados y no se dañaran con el tiempo, pero es algo que no ocurre con todos los documentos. Así que el hecho de que los manuscritos más antiguos estén en griego no significa que el original sea griego. La evidencia que estoy mostrando es que el original debió ser hebreo, porque está lleno de hebraísmos, y si alguien fuese a escribir a alguien que solamente habla griego, no habla hebreo, no tiene sentido transmitirle hebraísmos. ¿Ves? Entonces, de cierta manera, es positivo, es buena la traducción que tenemos en griego. ¿Por qué? Porque vemos una traducción bastante literal del texto y nos permite comprender el hebreo. Diferencias vemos también con otros targumim, las traducciones. De hecho, la traducción bastante literal de la Torah es de el Targum Ashubin o la Septuaginta. Es una traducción bastante literal del texto de la Torah, pero hay otros targumim, hay otras traducciones que son traducciones interpretativas para esclarecer al lector qué significa el texto, y en estas traducciones interpretativas se pierde, por supuesto, toda la riqueza del texto, y por eso digo que es positivo. La traducción que se hizo de estos textos es bastante literal y nos ayuda a poder reconstruir el texto y comprenderlo de manera más clara. ¿Alguien más? Yo quiero agradecerles a todos por toda la movilidad que han tenido, la hermandad, el cariño que me han expresado. Aquellos que conozco desde tiempo, que los he conocido, que no personalmente, pero sí he hablado con ellos. Y lo que conocí hoy, pues gracias por todo, gracias por la realidad, por la hermandad, por el calor familiar a mi persona y para mi familia. Me lo llevo en el corazón. Gracias.